Ailla, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy narraremos amor, tragedia, canciones y profecías detrás de la canción de Hielo y Fuego, con la historia de Jenny de Piedras Viejas. En Crónicas de Poniente ya hemos hablado del príncipe Rhaegar Targaryen, del legendario caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, de la leyenda del príncipe que fue prometido, de las aventuras y desventuras de Brienne de Tarth y hasta del fantasma de Alto Corazón. Pero, ¿y si narramos unas crónicas que expliquen las conexiones que hay entre todos estos personajes? Sentaos pues junto al fuego y pedid un buen vino del Rejo, pues hoy cantaremos la triste canción de Jenny, la plebeya de Piedras Viejas. Cuenta la historia que en el año 239 después de la conquista, bajo el reinado del rey Aegon Targaryen, el quinto de su nombre, una bella y misteriosa joven vivía en las tierras de los ríos, en las ruinas de un castillo olvidado. Las vetustas piedras de la antigua fortaleza de la Casa Mood, ahora cubiertas por la maleza, habían sido hogar de los antiguos reyes de las colinas y los ríos. Aún a día de hoy, en el patio de la fortaleza, bajo una tumba cubierta de líquenes y musgo, reposa el cuerpo de Trístifer IV, conocido como el Martillo de la Justicia, que tras sobrevivir a 99 batallas, encontró su muerte en la última ante 7 señores ándalos. La fortaleza de los Mood, aquella que los bardos dicen que antaño fuera la más fuerte de Poniente, tuvo un nombre que ahora forma parte del olvido, pero en el pueblo llano la llaman Piedras Viejas. Dice la canción que Jenny tenía flores en el cabello. Era extraña, sí, pero también encantadora. Una campesina muy conocida entre los lugareños que adoraba pasear por las ruinas del castillo y que afirmaba ser descendiente de aquellos antiguos reyes de los primeros hombres. Es por ello que muchos decían que estaba medio loca y algunos incluso creían que era una bruja. Quiso el destino entonces que en aquel año Duncan Targaryen, príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro, viajara hacia las tierras de los ríos, donde sus pasos le llevaron hasta Jenny de Piedras Viejas. Y tal fue el encanto que desprendió la joven sobre él, tal el amor que sintió por ella, que a pesar de estar comprometido con la hija del señor de Bastión de Tormentas, decidió casarse con la plebeya. Y ojo porque, aviso, a partir de este momento habrá spoilers importantes de la serie El Caballero de los 7 Reinos. Y es que si bien el rey Aegon había recorrido los 7 reinos con su amigo y ahora Lord Comandante Ser Duncan el Alto, y por tanto siempre fue amigo del pueblo llano, le resultó inconcebible que el heredero al trono tomase por esposa una simple campesina de origen desconocido. El monarca intentó pues anular el matrimonio exigiendo a su hijo Duncan que renunciase a Jenny, pero el príncipe no dio su brazo a torcer, y cuando el Septón Supremo, el Gran Maestre y el resto de consejeros insistieron en que debía decidir entre el trono de hierro o la plebeya, Duncan renunció al título de príncipe de Rocadragón y cedió todos sus derechos en favor de su hermano Jaehaerys. Desde entonces, el príncipe Targaryen pasó a ser conocido como el príncipe de las libélulas. En cuanto a Lord Lionel Baratheon, conocido como Tormenta Alegre, por supuesto no aceptó de buen grado el rechazo de Duncan a su hija, y esto le llevó a una breve pero sangrienta rebelión. Una rebelión que solo pudo concluir cuando Ser Duncan el Alto de la Guardia Real lo derrotó en combate singular. Tras el insulto del príncipe Duncan a la casa Baratheon, llegó el turno del príncipe Jaehaerys a la casa Tully en el año 240 después de la conquista. A la edad de 15 años y a pesar de estar comprometido con Celia Tully, Jaehaerys decidió casarse con su propia hermana, Shaera, de 14, quien a su vez estaba comprometida con Luthor Tyrell, heredero de Alto Jardín.
Si bien el rey Aegon se había alejado de las uniones incestuosas al estilo de los antiguos valirios, el matrimonio ya se había consumado, de modo que el monarca se resignó al deseo de sus hijos y tuvo que hacer frente de nuevo a las grandes casas que tomaron esta unión como una afrenta. Pese a todo, de la unión de Jaehaerys y Shaera nacerían dos niños, Aerys en el 244 y Rhaella en el 245. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Jenny de Piedras Viejas? Tras la renuncia de Duncan a sus derechos, el príncipe y su esposa se instalaron en la corte, donde finalmente Jenny fue aceptada y le dieron el título de Lady por cortesía. Y a lo largo y ancho de los 7 reinos, la plebeya que se casó con un príncipe de la Casa del Dragón llegó a ser muy amada por el pueblo. Pero como si el destino así lo hubiera querido, cuando Jenny de Piedras Viejas llegó a la corte, no lo hizo sola. Con ella venía una mujer de corta estatura y piel albina, afamada en las tierras de los ríos por ser una bruja de los bosques, aunque según la propia Jenny, en realidad no era sino una hija del bosque. La mujer, descrita por Ser Barristan Selmy como diminuta y grotesca, profetizó ante Jaehaerys que de la estirpe de su hijo Aerys y Rhaella nacería el príncipe que fue prometido. Tal fue el impacto que la predicción causó en Jaehaerys que tiempo después unió a sus hijos en matrimonio. Mientras tanto, al rey Aegon no le quedó más remedio que aceptar entonces la voluntad de sus hijos, y en sus últimos años de reinado, una nueva amenaza llegó desde el este, cuando el último fuego oscuro, Meleys el Monstruoso, se preparaba para reclamar el trono de hierro. Sin embargo, ya fuera por la amenaza Fuego Oscuro, por el anhelo de recuperar la fuerza que antaño tuviera la casa Targaryen, o por algún otro motivo desconocido, Aegon centró sus esfuerzos en cumplir un sueño: que los 7 reinos fueran de nuevo sobrevolados por dragones. Con este objetivo, el rey trajo septones para que rezasen a los últimos huevos de dragón, magos que realizasen sus mejores conjuros para hacerlos eclosionar, y maestres que estudiasen su arcana naturaleza. Los cronistas creen que Aegon se volcó en esta misión porque cada vez estaba más convencido de que solo los dragones le darían el poder necesario para gobernar los 7 reinos, sin que las casas más orgullosas se opusieran a sus decretos. Buscó pues en vano información sobre la cría de dragones en Valyria y hasta financió viajes a Asshai de la Sombra esperando encontrar información que no hubiese llegado a Poniente. Todo eso llegó a su fin en el año 259, cuando tuvo lugar la tragedia de Refugio Estival. Refugio Estival fue una fortaleza situada en las Marcas de Dorne, construida en los tiempos del rey Daeron II, y desde entonces había sido residencia de verano de la casa Targaryen. Allí se dirigió el rey Aegon y sus principales allegados para festejar el inminente nacimiento de su primer bisnieto, el hijo de sus nietos Aerys y Rhaella, un niño que recibiría el nombre de Rhaegar. Lo que sucedió allí entonces fue todo un misterio. Ser Barristan Selmy lo resumió en 3 palabras: hechicería, fuego y dolor. Solo los pocos testigos que sobrevivieron a la tragedia podrían haber ofrecido respuestas, pero no hubo nadie que se atreviera a dar un relato de lo acontecido. En aquel día funesto, la que debió ser sin duda una fiesta colmada de júbilo, las celebraciones se vieron bruscamente interrumpidas por un fuego voraz que devoró las estancias de todo el castillo. Todo parece indicar que en los últimos instantes alguien dejó constancia de lo que pasó. Cuando hice la primera versión de estas crónicas de Jenny de Piedras Viejas, basé la información en la primera edición de la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego, donde se decía que aquel testimonio era del archimaestre Gildain, el ficticio autor que nos narra la historia de la primera mitad de la dinastía Targaryen en el libro titulado Fuego y Sangre, y quien se supone que murió en la tragedia. Sin embargo, en la versión posterior de la enciclopedia, esto ha cambiado, posiblemente para que Gildain escriba el resto de la dinastía Targaryen en Fuego y Sangre 2, incluyendo los acontecimientos posteriores a Refugio Estival, es decir, el reinado de Jaehaerys, el del Rey Loco y la rebelión de Robert.
En la nueva edición, el último testimonio no es del archimaestre Gildain, sino de un maestre llamado Corso, el último en servir en el castillo. Parece ser que en medio del horror desatado por las llamas, el maestre logró hacerse con pluma, papel y tinta y garabateó unas palabras. Desafortunadamente, la tinta se derramó sobre el papel y parte de su contenido se perdió. Las inconclusas y escalofriantes palabras que escaparon a la condena del olvido por culpa de la tinta son ahora el único testimonio que nos queda de la tragedia de Refugio Estival, y así quedó escrito del puño y letra del maestre Corso. La sangre del dragón, reunida en uno. 7 huevos para honrar a los 7 dioses, aunque el propio Septón del Rey advirtió. Piromantes. Fuego valirio. Las llamas fuera de control. Se elevaban. Quemaban tanto que... habrían muerto de no ser por el valor del Lord Command. Aquel Lord Comandante tan valeroso era el mítico Ser Duncan el Alto, quien perdió su vida en el incendio. La misma suerte corrió su amigo, el rey Aegon V, y junto a ellos Duncan Targaryen, príncipe de las libélulas. No sabemos si su amada Lady Jenny murió con él o sobrevivió. Según la canción de Jenny de Piedras Viejas, en los salones de reyes que ya no están, Jenny baila sola con sus fantasmas. Desconocemos si se refiere a sus paseos por Piedras Viejas en el castillo de los Mood, o si quiere decir que sobrevivió al incendio y vivió el resto de su vida destrozada por la pérdida de un amor que no se extinguió con el paso de los años. Sea cual fuera el destino de Jenny, no todo se perdió en las llamas, pues en medio de la vorágine del desastre, una mujer había logrado escapar, y no una mujer cualquiera, sino aquella de cuya estirpe nacería el príncipe que fue prometido, la princesa Rhaela Targaryen. ¿Cómo sobrevivió? Quizá porque no se encontrara en la estancia donde se originó el fuego, o quizá porque fuera ella la que salvó el Lord Comandante Ser Duncan el Alto. En cualquiera de los casos, esquivó a la muerte y allí mismo dio a luz al príncipe Rhaegar. El príncipe, sobrecogido por la tragedia que lo vio nacer, viviría y crecería cada vez más fascinado y obsesionado con la desdicha acaecida en Refugio Estival, pero también por las palabras de la bruja de los bosques sobre la profecía del príncipe que fue prometido. Tanto es así que se cuenta que en su juventud Rhaegar solía visitar las ruinas de la residencia Targaryen, donde, entre la melancolía y las cuerdas de su arpa, pasaba las horas componiendo canciones, y según algunas teorías, pudo haber sido el autor de la tonadilla con la que muchos bardos de los 7 reinos amenizarían las veladas, la balada de Jenny de Piedras Viejas. En los libros apenas conocemos unos versos de la canción, aunque en el segundo capítulo de la 8ª temporada de Juego de Tronos, titulado Un caballero de los 7 reinos, la canción de Jenny de Piedras Viejas tiene su propia versión. En la adaptación de HBO nos la canta el prodigioso Podrick Payne durante una reunión en la que Brienne de Tarth es nombrada caballero por Jaime Lannister. Y es que el título del episodio es todo un homenaje a los relatos cortos recopilados en el libro El Caballero de los 7 Reinos, donde se nos narran las aventuras de Ser Duncan el Alto y su amigo, el futuro rey Aegon. Entre los detalles más interesantes que nos deja este momento de la serie es la conexión directa entre la protagonista de la escena, Brienne, y el propio Ser Duncan, quien a pesar de su título y posición, en realidad jamás fue nombrado caballero. Una conexión que no es casual, pues el propio escritor ya ha confirmado que Brienne de Tarth es descendiente de Ser Duncan el Alto. Y sin embargo, esta conexión es solo la punta del iceberg, pues ¿acaso no hemos dicho que el caballero de los 7 reinos, Ser Duncan el Alto, pudo haber rescatado a la princesa Rhaela Targaryen y a la estirpe del príncipe que fue prometido en la tragedia de Refugio Estival? Pues no parece casual que la canción de Jenny de Piedras Viejas, que tiene como contexto esa tragedia, aparezca en un capítulo con un título homenaje a Ser Duncan, porque en la escena final del episodio, las predicciones que la bruja de los bosques hizo en los libros cobran sentido y se cumplen. Una escena en la que se revela a Jon Nieve que es hijo de Rhaegar Targaryen, nieto de Aerys y Rhaela, un príncipe que fue prometido que quedó a medias en la serie.
Por eso, si bien la serie El Caballero de los Siete Reinos a muchos les parecerá menor y alejada de Juego de Tronos, el trasfondo que podría llegar a adquirir es mucho más complejo, pues de cumplirse las teorías, sin ser Duncan el Alto, Rhaella habría muerto, y por tanto no habrían nacido Rhaegar, Daenerys o Jon. En definitiva, no tendríamos una canción de hielo y fuego ni príncipe que fue prometido. Pero volvamos a las novelas, donde, con el tiempo, Rhaegar tomaría por esposa a la princesa Elia de Dorne, en el año 280 después de la conquista, el mismo año en el que nacería su hija, la princesa Rhaenys, y tan solo un año después nació Aegon, que pasó a ser el segundo en la línea de sucesión al trono de hierro. El día en el que nació su hijo, Rhaegar aún tenía muy presente la profecía que un día la bruja de los bosques anunciara a su abuelo Jaehaerys, y gracias a una de las visiones que Daenerys tuvo en la Casa de los Eternos, podemos revivir el momento en las páginas del libro Choque de Reyes, donde se nos narra así. Aegon, dijo Rhaegar, ¿qué mejor nombre para un rey? ¿Compondrás una canción para él? Preguntó Elia Martell. Ya tiene una canción. Es el príncipe que fue prometido. Suya es la canción de hielo y fuego. Tiene que haber uno más, concluyó el príncipe. El dragón tiene 3 cabezas. Como podemos comprobar, Rhaegar creía firmemente en la profecía del príncipe que fue prometido, y cuando los maestres anunciaron que la débil salud de la princesa Elia no soportaría otro embarazo, su búsqueda de la 3ª cabeza del dragón se vio frustrada. Aquí es cuando entramos de nuevo en un terreno a medio camino entre la teoría, la evidencia y la especulación. Sabemos que meses antes del nacimiento de Aegon, Rhaegar había asistido al torneo de Harrenhal, donde nombró reina del amor y la belleza a Lyanna Stark. También sabemos que el año siguiente al torneo, Rhaegar partió con Lyanna hacia el sur, estableciéndose al final en la Torre de la Alegría, mientras se desataba imponente la rebelión de Robert. Si Lyanna partió con él libremente o no, sigue siendo todo un misterio. Si ella tuvo o no un hijo con Rhaegar, aún no se nos ha confirmado en las novelas. Y es que aunque las teorías, las evidencias y la propia serie de televisión nos lleva a pensar que el Jon Nieve de los libros también es hijo de Rhaegar y Lyanna, aún tendremos que esperar a que la pluma de George R.R. Martin lo confirme. Solo aportaremos un detalle más a todas estas evidencias. Deducimos que entre los acontecimientos que aún desconocemos en el torneo de Harrenhal debe estar un posible primer encuentro entre Rhaegar y Lyanna. También sabemos que muy cerca de allí se encuentra la Isla de los Rostros, el último reducto de arcianos de las Tierras de los Ríos, y uno de los lugares de Poniente donde se podría concentrar más magia. Un lugar que está custodiado por los misteriosos Hombres Verdes, tal y como vemos en la 2ª temporada de La Casa del Dragón, donde uno de ellos aparece en una escena en la que se ofrece una serie de visiones al príncipe Daemon Targaryen. Con todos estos datos, pues, cabe preguntarse, ¿podría la Isla de los Rostros ser donde se produjo el clandestino primer encuentro entre Rhaegar y Lyanna? ¿Y si vieron allí a los Hombres Verdes? ¿Y si con la verdevidencia les mostraron alguna visión que les llevara a emprender las acciones que tuvieron lugar poco después? ¿Y si en lugar de un hombre verde se encontraron con una poderosa verdevidente capaz de hacer certeras predicciones? Y no una cualquiera, sino la misma que predijo la profecía del príncipe que fue prometido, de la casa Targaryen, la extraña amiga de Jenny de Piedras Viejas. Sea como fuere, tras los acontecimientos narrados en el libro Danza de Dragones, 17 años después de la muerte de Rhaegar y Lyanna y del final de la rebelión de Robert, un joven se presenta imponente afirmando ser Aegon VI, el hijo de Rhaegar y la princesa Elia, superviviente clandestino del saqueo de Desembarco del Rey. ¿Es el verdadero hijo de Rhaegar o el falso dragón de un titiritero? ¿Es Jon Nieve su medio hermano o realmente Eddard Stark mancilló su honor con alguna mujer de los 7 reinos? ¿Qué papel tendrán Daenerys Targaryen y sus 3 dragones en la defensa de los 7 reinos contra los caminantes blancos? Y sobre todo, ¿es alguno de ellos el príncipe o princesa que fueron prometidos? Aún estamos lejos de dar respuestas a estas preguntas, pero todo se reduce así, al igual que Rhaegar, creemos o no en la profecía. Y esto nos lleva de nuevo a Jenny de Piedras Viejas, o mejor dicho, a su extraña amiga.
Hay quienes afirman que en la tragedia de Refugio Estival pudo estar presente la bruja de las tierras de los ríos, y en Poniente se creyó durante mucho tiempo que aquella misteriosa mujer que un día revelara sus visiones ante los príncipes y reyes de la Casa del Dragón había muerto allí, pasto de las llamas. Pero en el libro Tormenta de Espadas descubrimos que no es así. Casi 50 años después del incendio de Refugio Estival, no muy lejos de los hechizados muros de Harrenhal y el Ojo de Dioses, en la colina de Alto Corazón vive un fantasma. Se trata del mismo lugar donde miles de años atrás fueron masacrados los hijos del bosque con la llegada de los ándalos. Aquel fantasma no es otro que la propia bruja, abrumada aún por el dolor de la tragedia. A su paso por aquellas tierras, la Hermandad sin Estandartes liderada por Lord Beric Dondarrion tiene contacto con ella, y Beric le pide entonces que les conceda sus visiones. Nosotros como lectores les acompañamos en 2 de esos encuentros, y en ellos descubrimos que el poder de los antiguos dioses sigue vivo en Alto Corazón, y esa magia permite a la bruja ofrecer unas visiones muy certeras. Sabiendo pues que todas esas visiones se han cumplido, no queda ninguna duda de que la profecía del príncipe que fue prometido, que la anciana anunció a Jaehaerys, se va a cumplir, ya sea en Daenerys como en alguno de los posibles hijos de Rhaegar, Aegon o Jon. Para concluir las crónicas de hoy como narración final, he escogido precisamente la lectura de los 2 encuentros que tuvieron lugar en Alto Corazón, entre la bruja de los bosques y la Hermandad sin Estandartes que en ese momento viaja con Arya Stark. Para que no se os escape el significado de ninguna de las visiones que escucharemos en la narración, las imágenes irán acompañadas de un texto explicativo. Por último, gracias a Laura por dar voz a nuestro fantasma de Alto Corazón y disfrutad de la narración. Primera visita. Arya vio que junto a las brasas de la hoguera, Tom, Lim y Barba Verde hablaban con una mujer diminuta, un palmo más baja que la propia Arya, toda encorvada y arrugada y apoyada en un nudoso bastón negro. Tenía el cabello blanco, tan largo que casi le llegaba al suelo, y su piel aún más blanca, del color de la leche. Desde donde se encontraba a Arya le pareció que sus ojos eran rojos. Los antiguos dioses están inquietos y no me dejan dormir. Soñé y vi una sombra con un corazón llameante que mataba a un venado de oro. Así fue. Soñé con un hombre sin rostro que aguardaba en un puente que se balanceaba y oscilaba. Tenía en el hombro un cuervo ahogado, con algas colgando de las alas. Soñé con un río turbulento y una mujer que era un pez. Las aguas la arrastraban, muerta estaba, con lágrimas rojas en las mejillas. Pero los ojos se le abrieron y el terror me despertó. Todo eso soñé y mucho más. ¿Tenéis regalos para pagarme por mis sueños? Segunda visita. Una canción de Tom 7 a cambio de las noticias. Tom te cantará lo que quieras, le prometió Lord Beric. Él mismo le dio el pellejo de vino. La enana echó un largo trago. Vino agrio para noticias agrias. Sin duda muy apropiado. El rey ha muerto. ¿Qué os parece? ¿Cuál de ellos? El mojado. El rey Kraken, mis señores. Soñé que moría y murió. Y ahora los calamares de hierro se enfrentan entre sí. Ah, y Lord Hoster Tully también ha muerto. Pero eso ya lo sabíais, ¿verdad? En la sala de los reyes, la cabra está sentada en solitario, febril, mientras sobre él se cierne la sombra del gran perro. La anciana bebió otro largo trago de vino, apretando el pellejo al tiempo que se lo llevaba a los labios. Soñé con un lobo que aullaba bajo la lluvia, pero nadie oía su dolor. Soñé con un clamor tal que pensé que me estallaría la cabeza. Tambores, cuernos, gaitas y gritos. Pero el sonido más triste era el de las campanillas. Soñé con una doncella que estaba en un banquete, con serpientes moradas en los cabellos y veneno en los colmillos. Y después volví a soñar con esa doncella que mataba a un cruel gigante en un castillo de nieve. Giró la cabeza de repente y sonrió en la penumbra, con los ojos clavados en Arya. Te veo, niña lobo, niña de sangre. Creía que era el señor el que olía a muerte. La mujer comenzó a sollozar.
Es muy cruel que hayas venido a mi colina. Muy cruel. Ya me ahogué con el dolor de refugio estival. No quiero además el tuyo. Vete de aquí, corazón oscuro. Vete. Se irá por la mañana con nosotros. Tranquilizó Lord Beric a la mujercita. Vamos a llevarla a aguas dulces con su madre. No, no será así. Ahora el pez negro es dueño de los ríos. Si a la madre buscáis, id a los gemelos, porque va a haber una boda. Soltó una risa carcajeante. Mirad en vuestros fuegos y lo veréis. Se bebió lo que quedaba del vino de 4 largos tragos, tiró el pellejo a un lado y señaló a Lord Beric con el bastón. Ahora, mi pago. Quiero la canción que me habéis prometido. Lim fue a despertar a Tom Siete Cuerdas, que dormía entre sus pieles, y lo llevó entre bostezos junto al fuego con la lira en la mano. ¿La misma canción de siempre?, preguntó Tom. Sí, claro. La canción de Jenny. ¿Es que existe otra? Y aquí concluye la historia de Jenny de Piedras Viejas. En la descripción de este vídeo dejaré los enlaces a las crónicas donde narramos la historia de Rigar, Ser Duncan el Alto y otros personajes mencionados aquí. Gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te gustó este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.